día después del discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, y por supuesto también de la celebración de los 180 años de la proclamación de la independencia nacional de la República Dominicana. Hemos tenido un recorrido que vamos a completar ahora precisamente escuchando a las fuerzas mayoritarias del país en términos de política partidaria, su opinión, su análisis sobre el discurso, sobre la situación actual político-electoral. Y es por eso que tenemos ahora en nuestra cabina, damos la bienvenida al licenciado Fernando Fernández, quien es miembro fundador de la Fuerza del Pueblo, miembro de su alta dirección política, es uno de sus delegados, es delegado ante la Junta Central Electoral, y también dentro de su comisión de campaña es el director de propaganda, tengo entendido, ¿verdad? No, yo no tengo funciones de ese tipo. Apareció en una lista en el puesto 16 como director de propaganda. Estoy leyendo acá. Estoy encargado de la circunscripción número 3 del distrito. Bueno, eso es más difícil todavía. Sí. Porque esa circunscripción es dura. Ahí con poesía se logra poco. Sí. El partido que ponga a Fernando Fernández en el puesto 16 en una estructura, ese partido no va a llegar a nada. A nada va a llegar ese partido. No, yo creo que se nutre de una gran experiencia. Vámonos, Rosendo. Un hombre físico de profesión, un gran talento de este país. Gracias. Siempre recordábamos cuando íbamos allá a aduana, cuando usted era director y hacíamos esos programas, ese gobierno de la mañana en el laboratorio de aduanas. Sí. La verdad que es una gran innovación. Nos complace mucho, Fernando, después de tanto tiempo, tenerte aquí otra vez. Muchas gracias, creo que desde el 2016. Sí, hace mucho tiempo. Por acá. Mira, bueno, el presidente habló ayer, destacó los logros de su gobierno en los términos que él entendió que lo debía destacar, y eso ha generado reacciones en la oposición. El país se pregunta por qué tan ríspida la apreciación del presidente Fernández al discurso del presidente, porque el presidente Fernández habla de la siguiente forma: Abinader torció la realidad burlándose de la inteligencia de la gente y le pidió que se deje de estar fabulando, que deje las fábulas y que hable menos y haga más. Eso como que en el lenguaje de una persona que ha estado en la misma posición y que ha pronunciado discursos, varios, y que él sabe que el presidente siempre trata de resaltar los logros en los términos en que él entiende que debe de hacerlo. O sea, ¿por qué una apreciación así? Porque de cualquier otro político no resultaría un poco extraña, pero del presidente Fernández sí. Lo que ocurre es que los políticos, cuando son realmente políticos, representan sectores sociales, tienen que aterrizar. El presidente Fernández es un hombre que tiene los pies sobre la tierra en la política. Pregúntele, por ejemplo, a la gente de Montellano, Sosúa, ¿cuántas veces ha oído el presidente de la República prometer la carretera del Coral? Del Ámbar. Sí. ¿Cuántas veces? Los 4 años, las 3 veces que ha ido al Congreso, a la Asamblea Nacional, ha prometido esa carretera. Entonces, el presidente se está burlando de la inteligencia de esa comunidad y del país. Pregunte cuántas veces ha prometido la circunvalación de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, o cuántas veces ha prometido la de los Alcarrizos, la misma de Baní, que todavía no acaba de terminar, o la carretera que va, por ejemplo, de Barahona a Enriquillo, que la dio por terminada y resulta que ayer vi en las redes que todavía hay unos tanques ahí que ponen para que los desvíos. Ahí no hay ni siquiera asfalto. Entonces, esas comunidades sienten lo que ha sentido el presidente Fernández, que se están burlando de ellas. Y el presidente Fernández es un intérprete del sentimiento de la gente, no del suyo, per se. El presidente habló mentira ayer, pero se lució en eso. O sea, hasta hizo su acto, ¿verdad?, dramático para hacerlo. Y el país no necesita presidentes así. Esa es la verdad. Yo creo que ahí está la razón de eso. Fernando Fernández. Usted sí, ¿verdad? Usted sí que es mi hermano. Usted lo sabe. Ya sí. Ya sí. Peleamos, pero es muy viejo ese cariño. Sí. Saludo a tus hermanas. Muy gracias. Y a tu hermano. Mira,
el presidente hizo alusión. Discúlpeme, Susana, yo no le he dado los buenos días a ustedes, porque me han sorprendido ustedes a mí. Entonces, un poco no he salido del shock. El presidente se refirió a un tema de que la Refridom se estaría estudiando nuevos posibles mapas de extracción en el país, haciendo alusión a un, yo no sé si estudio que presentó el otro día con bombo y platillo el señor Aguilera, de que estarían haciendo estudios de sísmica para extracción de hidrocarburos, también por el otro lado el Ministerio de Minas con tierras raras y demás, y de eso tú conoces un poquito. Y además la secretaría a la que diriges en la Fuerza del Pueblo tiene mucho que ver con innovación, con tecnología, eres químico, conoces. Es como tú aprecias esas promesas. Empecemos por lo último. Mire, en el año 2014, más o menos, 2015, yo presenté unos estudios que hizo la aduana en ese momento con el laboratorio que acabamos de hacer, y se lo plantea al presidente de la República. Nadie me creía. Que le hace el doble ciego a Refridosa, para que sepan. Yo me refiero a los estudios. A esos estudios de Pedernales. Claro, sí. De la bauxita de Pedernales. Y nosotros advertíamos que ahí en Pedernales había tierras raras. Y hicimos un cálculo grosero, digamos así, bruto, de unos 7.000, 8.000 millones de dólares en tierras raras. ¿Qué tierras raras? Son unos elementos que existen en la naturaleza, que son muy escasos. De hecho, China tiene el monopolio de esos minerales. Se están dedicando ahora mismo específicamente a la alta tecnología. Las pantallas que ustedes ven, que son digitales, táctiles, o sea, todo eso se hace, y todos esos chips modernos se hacen, incluso para naves espaciales, se hacen con tierras raras, los elementos de la tierra rara. Sí. ¿Qué ocurre? Ahora descubrió Minas que aquí había tierras raras. Pero eso lo dijimos nosotros en el año 2015, 2014. Lo mismo con Refidonza. Aquí siempre ha habido estudios desde los años de Balaguer, de los 80, de que hay indicios de algunos minerales muy útiles en la producción de energía, como es el petróleo y todo eso. Y siempre se ha celebrado hallazgos. Hay petróleo en Charcolado. Sí, se ha celebrado hallazgos, pero siempre se ha concluido que todavía ese petróleo no está no suficientemente útil como para producir energía, ni en cantidad ni en calidad. Esto es más de lo mismo, más historias y más esperanza para que la gente se vuelva loca. No, eso no se va a dar, porque esas cosas primero necesitan de una decisión muy firme y de mucho conocimiento y de mucha entereza política para dedicar recursos a ese tipo de cosas. Lo que se ha hecho regularmente con esos proyectos es vendérselo al mejor postor y sacar un dinero para el beneficiario principal, que es el que busca la contrata. De manera que ahí no hay que poner muchas esperanzas como país, todavía no. Fernando Fernández, ustedes han pertenecido a la administración pública, tienen experiencias de Estado, tienen experiencias de gobierno y experiencia política también. ¿Ustedes se visualizan sin una unificación, PLD, Fuerza del Pueblo, sacando números en las elecciones? Cuando usted dice ustedes, ¿se refiere a la Fuerza del Pueblo? Me refiero a la Fuerza del Pueblo, pero también me refiero a sus aliados del PLD, porque sí, es que no hay manera. Nosotros queremos verlos juntos, pero ustedes insisten en hacerse ver separados. Entonces a mí es lo que me preocupa, porque separado no me da la contabilidad. Nosotros vamos juntos en las congresuales, por lo menos en 25 provincias.
Ya eso es un acuerdo que hay. Y vamos juntos en una eventual segunda vuelta. Sí, pero la pregunta es porque usted también es un hombre de números, de resultados, es usted un hombre de estadística. ¿Ustedes han sacado esas estadísticas de cómo quedarían los dos separados y cómo podrían eventualmente quedar juntos? Nosotros creemos, estamos convencidos de que en términos fríos, numéricos, la oposición es mayoría en el país. Ahora, el proceso recién concluido demostró que hay una variable que nadie tenía en cuenta, por lo menos en la oposición, y es la variable recursos del gobierno y la decisión que tiene este gobierno de hacer uso de todos esos recursos para torcer la voluntad de la gente. Yo me tomé el tiempo de hacer algunos cálculos. Mire, aquí se han invertido en el último año cerca de 52,000 millones de pesos solamente en convencer a la gente de que no vaya a votar. Es un fentanilo electoral lo que este gobierno le ha aplicado a la población. Calcule que según el Ministerio de Planificación y Desarrollo, aquí hay cerca de 69,000 familias en extrema pobreza, según datos de ese ministerio. Pero se está invirtiendo en 1.511.000 familias. Y se le está dando a ese 1.500.000 familias, se le está dando 1.650 pesos todos los meses. ¿Usted sabe cuánto hace eso al año? Casi 30,000 millones. 29,917 millones de pesos. Sume eso a que solamente, eso en el programa Supérate, que hay un programa como el bono gas, en el que se le da a 1.323.111 familias 7,000 y algo de millones de pesos al año. Pero ustedes lo hicieron, esos programas. El máximo que se dio en épocas de los gobiernos del PLD fue de 14,000 millones al año. Aquí estamos hablando de 41,348 millones. 41,000, casi 3 veces más. Y el nivel de pobreza era 42%. También. Y no ha aumentado, según el gobierno, la pobreza. Ha bajado. No, según el gobierno, no, sí, exacto. Sí, yo estoy cubriendo. Ha bajado, según sí. el gobierno. Pero ellos han triplicado esa cifra. Y no estoy hablando de 9,000 millones de pesos en publicidad. Sume. Y pasan de 50,000 millones. Todo eso dedicado a coaccionar la voluntad de la gente, a dejarla en su casa para que no vote. Si usted analiza la votación, por ejemplo, de Carolina, aquí en la capital, hace 4 años fue de 202,000 electores que votaron por ella. Y ahora fueron 202,000 electores. Quiere decir que a ella no le afectó la abstención. Sin embargo, la abstención en el distrito fue de 65%. Y ella sacó menos votos ahora. 600 votos menos. Pero la votación es prácticamente la misma. A ella no le afectó. Quiere decir que la gente no lo quiere. La abstención. Léalo. No. Claro. No. Tampoco votaron por la Fuerza del Pueblo. No. Aquí hubo una abstención planificada por este gobierno. Y esa abstención planificada costó 52,000 millones de pesos. No nos hagamos los suecos. ¿Cómo es posible que usted esté gastando todo ese dinero solamente para quedarse? Eso va a tener consecuencias en la economía nacional, y de hecho las tuvo. Porque resulta que hace 3 años, según ellos dijeron, el crecimiento económico fue de 12.1%. Pero un año después fue de 4.7%. Y el año pasado fue de 2.4%. Quiere decir que eso está también teniendo una repercusión en la economía nacional. ¿Cómo lo hace? Bueno, porque esos recursos usted dejó de invertirlos en la economía. Claro, son ociosos. Usted está creando una sociedad de parásitos. No solamente por el hecho de que usted quiere repetir en el gobierno.
Así no se puede ir muy lejos. Usted va a estar sus 4 años adicionales, posiblemente lo esté. Pero la sociedad dominicana tarde o temprano va a tener que despertar, y de mala manera. Aquí se están creando las condiciones para una explosión social fuerte. Porque en el momento en que ya la economía no dé para sostener esa parasitación, para darle ese fentanilo a la sociedad, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces estamos pagando la ingobernabilidad futura. Fernando, en el medio de ese panorama, la oposición se aboca a ir dentro de 80 días a unas elecciones. Sí. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? ¿Qué hacer? Y siempre he dicho que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad, y los partidos políticos de la oposición tienen un compromiso hasta cierto punto moral. Pero lo que, de acuerdo a lo que tú estás planteando, aquí de lo que se está hablando entonces de una ilegitimidad por parte de las autoridades electas. Hay que anularlo. Absolutamente. O futura. Y en el marco de ese escenario, mi pregunta es la siguiente: ¿qué va a hacer la oposición política? ¿Cómo va a contrarrestar ese fentanilo? ¿O Bueno, cómo va a contrarrestar todos esos recursos? La oposición política tiene un problema muy serio, Sobre todo dispersa. porque el liderazgo político hasta el día de hoy ha sido muy consecuente, muy pacífico, y yo diría hasta permisivo con esta situación. Aquí van a tener que surgir líderes decididos a que, bueno, o jugamos todos, se rompe la baraja. Eso lo vamos a ver porque la sociedad lo va a demandar, no porque ellos quieran. Es que la sociedad va a exigir eso. Hasta este momento, los liderazgos que hemos visto en el escenario son, digamos así, liderazgos de moda. Es decir, buenos dirigentes. sí, pero No líderes. No se ha presentado el liderazgo, por ejemplo, del profesor Juan Bosch, que era un liderazgo de vamos para la calle, el de Peña Gómez, que era un liderazgo también, lo exigía la época. Y eran conservadores. Sí. Pero lo que viene no es bueno. Si este gobierno permanece, si se reelige, aquí vamos a tener muchas dificultades en términos de gobernabilidad. La encuesta del pasado domingo 18, aunque se quiere deslegitimar, ¿verdad? Esa encuesta, los resultados han dado que el PLD permanece con más alcaldes, que tiene más estructura que la Fuerza del Pueblo, por más de unos 300,000 votos de diferencia. ¿Ustedes no temen como Fuerza del Pueblo el hecho de no haberse consolidado las expectativas, de ser desplazados por ese partido en los resultados también de mayo? Para nada, mire, el gobierno en las últimas elecciones sacó 2.100.000 y algo de votos. Ahora sacó 1.700.000, 1.800.000. En el caso de nuestro aliado, el PLD, sacó 1.500.000 y pico de votos. Ahora sacó 700 y pico de miles. La Fuerza del Pueblo sacó casi 300.000 votos. Ahora pasó a 526.000. Es decir, el único de los 3 partidos grandes que ha logrado multiplicar su votación ha sido la Fuerza del Pueblo. No vea la fotografía, vea el video. O sea, vea las cosas en movimiento. Nosotros vamos en ascenso. Y eso es lo que va a pasar en mayo. Vamos a ver a un presidente Fernández que de 300.000 votos se va a disparar. Nosotros vamos es lo que aspiramos, a una contienda de segunda vuelta. La única dificultad que estamos viendo, y es una dificultad grande, es este problema del abstencionismo inducido. Si el dominicano, y aquí hablo del dominicano común, no entiende que se la va a jugar en mayo, que no gastan 1.650 pesos para jugarse 4 años y posiblemente más. Y hay que motivarlo y encantarlo también. Vamos a tener problemas como sociedad, ni siquiera como Fuerza del Pueblo, PLD, como sociedad. Y yo digo que el mayor responsable de esa situación no va a ser el gobierno, ni siquiera. Van a ser los poderes fáticos de esta sociedad.
que están viendo venir, porque lo ven y lo saben, un problema muy serio para el próximo cuatrenio. Y parece que se están haciendo de la vista gorda. Si esos poderes fáticos no actúan y ponen una limitante a esto, ¿o se sienten confiados, Fernando? Ellos van a ser los primeros que van a perder en este escenario. Fernando, el informe de la OEA fue bastante claro. De hecho, se reunió con el presidente de la Junta Central Electoral, le habló de la situación, cómo lo vio esa comisión de observadores, y la Junta Central Electoral se comprometió a que en esta oportunidad pues iba a actuar de manera más oportuna en lo que tiene que ver con el uso de los recursos del Estado, entre otras anomalías que se dieron alrededor de estas elecciones. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a ese rol que debe jugar la Junta Central Electoral de cara a estas nuevas elecciones de mayo? Yo siento que la Junta no está cumpliendo el papel para el que la sociedad la designó en esas posiciones. Cuando digo la Junta me refiero básicamente a los magistrados que la dirigen. ¿Usted ha visto una campaña para motivar el voto? Por ejemplo, esta Junta no ha hecho campaña para motivar el voto. Yo he visto varias. Sí, ¿cuál? Sí, yo he visto. ¿Cuándo? Eso de televisión. ¿Cuándo? Y explicándolo también. ¿Cuándo? Explicando cómo votar, pero no para motivarlo. Una cosa es que usted explique cómo se vota y otra cosa es que usted le diga al ciudadano, vaya a votar, es su responsabilidad votar, usted tiene que escoger su próximo presidente, esto es importante para nosotros. Eso usted no lo han visto de la Junta. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero Fernando, esta Junta la pone incluso más cerca de ustedes que de cualquier otra. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Primero porque no es así. Segundo, no es interés nuestro que eso sea así tampoco. Y tercero, esos jueces lo puso este gobierno, no la fuerza del pueblo. Pero aquí no estamos hablando ni siquiera de un asunto partidario, sino de un asunto nacional, de sociedad, de democracia, de cómo la democracia se mantiene y se sostiene. Es que el votante la ejerza sus derechos democráticos. Y yo no veo, y nadie puede decirme que ha visto a la Junta Central Electoral enmarcada en un proceso de convencimiento al votante de por qué tiene que ir a votar y cuándo tiene que ir a votar. De cómo eso es otra cosa, de cómo se vota. Pero no para que usted vaya a votar. Basado en esta experiencia, señor, en Santiago el 68% se abstuvo. Basado en esas experiencias, usted tiene que al día siguiente desatar una campaña para que el ciudadano ejerza el derecho al voto. Repito, no de cómo se vota, sino solamente vaya y vote. Licenciado, y dentro de ese deber, que estoy de acuerdo, le corresponde a la Junta, luego podremos discutir si lo hizo con el debido esfuerzo o no. ¿Y qué le corresponde a los partidos? Porque los partidos tienen un padrón, los partidos usan su cifra de padrón como un elemento de campaña y tenemos 1 millón y 2 y 3 y 4 y 5 y 20 y cuando se hacen campañas de inscripción son los primeros en decir los resultados que han tenido. Entonces, si usted tiene un padrón, en el caso de la Fuerza del Pueblo, de X cantidad, creo que son 2 millones, y obtiene una votación Y, entonces ese diferencial también le está mandando un mensaje a los partidos sobre la importancia de comunicarle a sus ya militantes que tienen que votar. Usted lo ha dicho. Esa también es una tarea de los partidos, pero por ejemplo en la Fuerza del Pueblo nosotros no pasamos 4 años trabajando, 3 años y algo, 42 meses que tiene este gobierno trabajando para que el ciudadano sepa que tiene una organización política y que debe responder a la sociedad ejerciendo su derecho al voto. Ahora, cuando usted tiene inducido 52 mil millones de pesos tratando de convencer a ese ciudadano de que no vaya a votar, al nuestro, no al de ellos, porque repito, los de ellos fueron a votar, prácticamente casi todos. ¿Sí? El presidente de la República lo dijo, sí, que ellos llevaron su gente, fueron los de la oposición, por ellos votaron. Fueron los de la oposición, no se abstuvieron, lo indujeron a abstenerse.
Repito, 52 mil millones de pesos se usaron para eso, señores, eso no es juego. Y la sociedad no ha reaccionado ante eso. Licenciado, ¿y no es eso entonces una admisión un tanto franca entonces de una debilidad al momento de ustedes, a esas personas que llevaron a inscribir a su partido? Si lo que se logró fue para que con los 52 mil millones el gobierno lograra comprarlos, inducirlos, obligarlos, obstruirlos al voto. Cuando un pueblo decide sacar a un gobierno, en el 2004 pasó, el presidente Fernández ganó con un 57% de los votos. Y Hipólito tenía congreso, tenía municipio, tenía Morel Cerda, y como quiera, salió. Mire, entonces Hipólito cogió 2.800 millones de dólares prestados por año. ¿Usted sabe cuánto está cogiendo este gobierno por año? Todos los gobiernos rompen récord. No. Este gobierno se lo señalaron a cada uno. Casi 10 mil millones de dólares todos los años. Entonces debería ser más expedito el mensaje para la ciudadanía. Haber ido entonces a votar en consonancia con ese mensaje. No, lo que debemos ser como ciudadanos más responsables, demandándole a este gobierno precisamente que no use los recursos nuestros para imponer su voluntad en unas elecciones. Eso es lo que tenemos que definir acá, porque no se trata de la fuerza del pueblo ni de la oposición, se trata de la sociedad dominicana como un todo, de la democracia nuestra, no es de uno de los partidos. Lo que el gobierno está dañando es del ejercicio democrático. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver el todo, no las partes. Ahora, los partidos de oposición están haciendo lo suyo, están trabajando para convencer al electorado de que vaya a votar. Ese es el ejercicio sano, limpio y democrático. Pero si a ese ejercicio usted le superpone 52 mil millones en contra, por Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sanar? Es eso. Porque lo otro está funcionando como debe. Ahora, si lo que queremos es que de acá en adelante el ejercicio gubernamental se centre en el gasto de recursos del electorado, el gasto de recursos del contribuyente, en la decisión de quedarse en el gobierno, bueno, hagamos eso parte de la Constitución de la República y todo está bien. Pero eso no es así. Este gobierno está violando las reglas, las normativas, las reglas del juego electoral y las reglas del juego democrático. Entonces ahí no podemos tener miramientos ni buscar periquitos ni la quinta pata al gato. No pase así ahora, porque es que la gente se lleva a votar. El problema es, repito, que si usted tiene un gobierno dedicado a que la gente no vaya a votar, usted tiene que por lo menos hacerlo público, decirle a la gente que eso está pasando, porque un votante no sabe lo que pasa con los demás. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los comunicadores que son ustedes, vamos al problema macro. Y el problema macro no es que la fuerza del pueblo puede perder las elecciones, es que nosotros podemos perder la democracia en República Dominicana. Licenciado Fernández, ha sido una interesante participación suya. También es importante por el hecho de que toda democracia necesita contrapesos, y también es importante escuchar las razones de la oposición política tras el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el día de ayer. Gracias por esta presencia suya. No dure tanto como ahora para volver. Desde el 2016 para acá vamos a invitarle con más frecuencia, y definitivamente pues es importante también escuchar a quienes han tenido experiencia también en el servicio público. Otro día hablaremos usted sabe que de otros temas. Yo soy de la vieja guardia, en el sentido de que a la fiesta que no me invitan no va. No. Usted está invitado permanentemente aquí. Gracias, licenciado. Vamos a la pausa, venimos con más Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.